Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Tardes de la primera parte de la primavera en Madrid, primavera lluviosa, afortunadamente. Estamos hoy en la conferencia 29ª, número 29. En la anterior terminamos con la exposición de las cosmovisiones, concretamente fue las cosmovisiones ligadas a las religiones del futuro. Yo espero realmente que ninguno de ustedes se haya visto en mala situación después de haber seguido la opción recomendada por Omar Khayyam en los Rubaiyat y esté sufriendo los efectos de una especie de cobranza perpetua. Confío en que esto no haya sucedido. No es, evidentemente, la única opción. Tal vez, tras la exposición de las religiones del futuro que les hice a ustedes, pues puede parecer que el panorama de religiones del futuro es bastante extraño. Realmente no es así, porque las cosas a las que insistí, perdón, porque son, aparte de posibles y algunas probables y algunas ya en curso, deben ser puestas en manifiesto porque no son normalmente muy tenidas en cuenta. Aparte de eso, hay más. Entre otras están las religiones actuales y entre otras la religión católica, que como saben los católicos y algunos no católicos, para los que profesamos esa confesión, es la religión definitiva. Y desde luego está en condiciones perfectas de ofrecer otras posibilidades distintas de algunas de las más siniestras que les expuse, que son probables. Bueno, pues ahora hemos expuesto los núcleos, los cuatro grupos de cosmovisiones. ¿Para qué hicimos esto? ¿Por algún deseo especial de examinar cómo estaba perdón ustedes, el panorama de estos temas? No. Tema interesantísimo, pero no. Era porque estábamos, conferencias atrás, embarcados en el propósito de dar un paso más en la pregunta por cómo se forman los haces, las secuencias de haces, de planes de acción de la gente y, por consiguiente, previamente a eso, cómo es la dinámica de los ensamblajes, tomando ahora en cuenta de modo explícito los elementos que están bajo el epígrafe económico. Uno de los resultados fundamentales que vimos en la parte 1 romano A, y que depende directamente de la cualidad proyectiva del ser humano, con entera independencia de cualquier antropología complementaria que se adopte, es que no existe y no puede existir una especie de escisión entre lo que caía bajo la denominación de económico, 1 y 2, la lista y todo eso, y el resto. No hay tal cosa, eso es un espejismo. ¿Qué se consume? ¿Qué se produce? ¿Qué se demanda? ¿Qué se ofrece? ¿Cómo se organiza la sociedad? Todo eso no es algo que está al margen y que tiene una dinámica especial. Este resultado es fundamental, absolutamente fundamental. Por consiguiente, ¿en qué consista la estructura de objetivos instante a instante
cómo de los agentes, los seres humanos, cómo se vayan configurando instante a instante, de nuevo, las secuencias de interacción entre los agentes. Esto es lo que va configurando y determinando cómo es lo económico, cómo va siendo lo económico. Y cuál es la estructura de objetivos de acción y cómo son los haces de planes, depende directamente de cómo son los ensamblajes, de cuál es la estructura de es bueno, que creo que es bueno por parte del sujeto. Esta es la razón por qué habíamos hecho este estudio breve, porque aunque, como ya vimos y vamos a ver más abundantemente, la dinámica fundamental del ensamblaje es algo propio de cada uno de los sujetos, los elementos de creencias, valores, sistemas de valoración, todo eso, gran parte de eso es tomado de las dinámicas culturales. Y las dinámicas culturales están hechas de cosmovisiones, de antropologías, metaantropologías, etc. Nos fijamos especialmente en el núcleo, concepción de dónde está el ser humano, qué hay, además del ser humano, en qué parte de lo real está. Bien. Y entonces decidimos, tras profunda meditación y estudio, agrupar en 4 las cosmovisiones. Bien. Esta partición en 4 es, a mi juicio, en esencia y en general correcta, pero como ya os advertí a ustedes, y les he dado algunos ejemplos, hay cierta porosidad entre unas y otras. Pero aquí no nos hace falta, salvo en cosas muy puntuales que veremos, no nos hace falta un análisis tan fino. Es más, un análisis tan fino de modo sistemático sería para nosotros una carga. Así que nos quedamos con esta división en las 4 cosmovisiones, sabiendo que es una división cierta, pero susceptible de ulterior refinamiento. Estos 4 grupos de cosmovisiones son muy desiguales, porque por una parte tenemos las cosmovisiones religiosas y lo que está ligado a estas, que son las no religiosas y las religiones del futuro. Y por otra parte tenemos las cosmovisiones no religiosas. Primera pregunta que nos hacíamos. ¿Hay diferencias sustanciales entre lo que pone, por así decirlo, en estas cosmovisiones, diferencias en relación con la concepción de lo que es la realidad y lo que es bueno, entre unas y otras, o realmente no hay? Esta es la pregunta, porque si todas dicen esencialmente lo mismo, pues no tiene mayor interés. Hay que ver entonces qué es lo que dicen que coincide. Esta es la razón por qué hay que investigar. Entonces, realmente vimos que sí hay, y hay importantísimas diferencias. Y este análisis lo llevamos del modo siguiente. En primer lugar, hemos estudiado lo que pone, por así decirlo,
lo que pone en la cosmovisión en sí, en la medida en la que esto es identificable, con independencia de cómo se difunda. Y, por supuesto, con independencia de cómo esto que es difundido es integrado o no integrado en la dinámica de constitución de los ensamblajes de las personas. Así que esto es una operación, como ya les he dicho a ustedes varias veces, un poco delicada. El primer paso ha sido exponer la estructura cosmovisiva en esos 4 grupos y ver si hay o no diferencias sustanciales en lo que pone instante a instante y en su evolución. ¿Hay diferencias? Sí, y muy notables. Ahora voy a repetir, voy a hacer levemente un recordatorio. En las cosmovisiones religiosas y en sus apéndices, las antirreligiosas y las religiosas probables del futuro, hay algo que es especialísimo. Y es el reconocimiento de la existencia de seres superiores al ser humano. Que no solamente son superiores, sino que han procedido a hacer una revelación de algo que el ser humano, según las pretensiones de estas religiones, no puede jamás alcanzar por sí mismo. Y son informaciones acerca de quién es el ser humano, de dónde viene y qué le espera. Esto incluye un orden, tanto por lo que respecta al es, lo que es, como por lo que respecta a lo que es bueno para el ser humano, un orden superior al ser humano. Esto tiene importancia, como hemos visto, fundamental. No solo por la existencia de un orden superior y todo eso, sino porque, aunque aquí depende mucho de unas a otras, como ahora les recordaré, sino porque pone al ser humano en una especie de trance, situación, en el que está, por así decirlo, con un pie en la tierra y otro en algo que es suprahumano, que va al más allá, que normalmente no se toca, no se huele y no se ve en general, pero cuya existencia se cree. Esto es muy importante. Pone al ser humano en una situación totalmente distinta. Lo que pone en el libro, luego veremos qué sucede. Totalmente distinta de la que es propia de quien cree que lo que hay es lo que está y que el resto vaya usted a saber y de momento no se tiene en cuenta. Dentro de esto, que es común, las diferencias entre las cosmovisiones religiosas del pasado, del presente y del futuro son enormes, como vimos. Pero enormes quiere decir enormes. Tienen elementos fundamentales en común, que son muy importantes, pero por otra parte, ni el lugar exacto del ser humano, ni la naturaleza de los seres superiores, ni la relación entre ambos, ni cuán cogente es la creencia, difiere mucho. El cristianismo no es lo mismo que el islam. Y el islam no es lo mismo que el hinduismo. Y así sucesivamente. No digamos nada ya, cosas más extrañas, como las religiones animistas y todo eso. ¿Tiene esto implicaciones? Sí. Indudablemente. El núcleo de la cosmovisión cristiana, por ejemplo, plantea una estructura de lo que es y lo que es bueno
extremadamente cogente. Eso de la caridad y la verdad no son cosas vagas. De vago no tiene absolutamente nada. Por ejemplo, esto para las religiosas. Las antirreligiosas son la oposición a eso, pero dentro de la creencia absoluta en la existencia de seres superiores, pero no se revela. Y las nuevas religiones son de verdad, o como superchería, estructura como las anteriores, más las anteriores que siguen vigentes. En el caso de no religiosas, la cosa es distinta, porque la cosmovisión no religiosa es o negar o no suponer la existencia de seres superiores, de un orden superior al ser humano y todo eso. Y aquí hay, a su vez, enormes diferencias entre concepciones del ser humano cuyo elemento fundamental es que no existe semejante cosa como tal, que hay estadios evolutivos diferentes, que realmente yo no estoy obligado a nada, no tengo una relación con los seres parecidos a mí puramente utilitaria o puramente de dominio, o por el contrario, pues profeso una cierta filantropía, incluso elementos procedentes de las cosmovisiones religiosas, pero ya desreligados, totalmente seculares. Pero no había inmensa, con consecuencias inmediatas sobre qué consumo, qué produzco, cómo trato al otro, cómo se organiza la sociedad. Esto es fundamental. Claro que hay diferencias enormes. A lo largo del tiempo ya vimos que hay toda clase de segmentaciones, combinaciones, recombinaciones, permanencias, sincretismos, no sincretismos. Los paradigmas no religiosos son bastante más inorgánicos y no están enteramente definidos en muchísimos aspectos. Pueden tener contenidos parecidos a los que tienen las cosmovisiones religiosas, pero con interpretaciones distintas. Bueno, pues ese es el panorama. Ya sabemos algo que sí que queríamos saber. La estructura del núcleo cosmovisivo de cada tipo de cosmovisión tiene consecuencias económicas, indudablemente. Indudablemente. Vamos. Lo veremos más extensamente más adelante. Indudablemente. Bien. Ahora, en esta delicada operación analítica que hemos hecho, tenemos que ver cómo esto se difunde. Y ahora vamos a hablar de eso. Bueno, si este señor es hinduista o musulmán o cristiano, pues ya está, ¿no? ¿Sí o no? ¿No o no? Oh. ¿Cómo es esto posible? Vamos a ver. En primer lugar, desde esta distinción analítica que ha sido muy útil y que es muy útil y que es legítima entre el núcleo tal y como está en la fuente de emisión del mismo y lo que de esto se va difundiendo, es correcta, pero debe ser, que lo vamos a ver ahora, inmediatamente cualificada. Porque para empezar, la difusión en general
es inmediata o cuasi inmediata con la generación de la cosmovisión. No es que se genera, por ejemplo, una pretensión de revelación, se oculta en una caja fuerte y luego ya veremos. No, no, no. Inmediatamente empieza la predicación. Y a medida, esto ya dependiendo de las religiones, y a medida que se va clarificando y profundizando la revelación primitiva y se van produciendo más elementos de la confesión de fe en las religiosas, se sigue difundiendo. Se sigue difundiendo eso. Así que generación y difusión comienzan a la vez. Ahora bien, esto en las religiosas. En las religiosas es muy parecido, aunque mucho más, mucho menos articulado. Mucho menos articulado. Es decir, que el efecto de ciertas doctrinas filosóficas, por ejemplo, voy a poner ejemplos sin límite, pero vamos a poner los materialistas indios, o los materialistas griegos, o el poema Lucrecio de Rerum Natura, todo eso, no es que se instituye como una iglesia especial, no, no. Se pone, surte su efecto, se va incorporando, más o menos, se olvida, reaparece. Así que en las no religiosas hay también generación y difusión. Para que normalmente esto es un poco más complejo, más difuso, no por difusión, sino porque no es claro, más entremezclado, etc. Bien. ¿Cómo se produce la difusión? De manera general, por la predicación de diversos tipos, directa o indirecta. Por ejemplo, un elemento de propagación del Islam no pequeño ha sido a través del comercio. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no solamente a través de la imposición militar o de la predicación de los diferentes clérigos musulmanes, sino también del comercio, por ejemplo, de la, por así llamar, catequesis que hacían los comerciantes, entre otros. Por ejemplo, el cristianismo ya sabemos cómo es, cómo ha sido. Una cosa de muchísima envergadura, en la que intervienen todos los factores. En las cosmovisiones no religiosas, pues depende. Depende de la interpretación que se dé. Si una cosmovisión no religiosa es estatuida como cosmovisión obligatoria, como por ejemplo era el ateísmo científico en la Unión Soviética, por ejemplo. Depende. Pero también con elementos de predicación oficial y con difusión a través de paradigmas culturales, de modas, de todas estas cosas. Esta es la difusión. Bien. Ahora bien, la cuestión es esta. Son los agentes objetivos, tanto los titulares, por ejemplo, los predicadores, como los no oficiales. Son los agentes de difusión, los difusores, transmisores exactos del núcleo cosmovisivo. Hay una cierta tendencia a creer que sí,
Pero esto no es así. Hasta ahora hemos tratado sobre todo del núcleo de la cosmovisión. ¿Qué es esto? Del núcleo. Pero como ya les he dicho a ustedes, en un sistema religioso o en un pensamiento que incorpora una cosmovisión no religiosa, hay más elementos. Hay eso que está ahí y probablemente implicaciones correctas o incorrectas sobre los temas más diversos. Más diversos. Concepciones jurídicas, concepciones económicas, de todo tipo. Y los difusores difunden el núcleo o las implicaciones, frecuentemente las dos cosas, etc. Van a ver ustedes por qué es importante aducir estos elementos no nucleares que son implicación correcta o no del núcleo. Y ahora vamos a dejar de lado la enorme complejidad de la dinámica histórica de todo esto y vamos a fijarnos en el presente para facilitar las cosas. Por ejemplo, el cristianismo o el islam, por poner dos cosas, en fin, de cierta difusión. Y sobre todo el cristianismo, muy especialmente, pero con bastante diferencia además. Hay un núcleo, la confesión de fe, una serie de cosas, están perfectamente definidos, e implicaciones. Bien. No es infrecuente, sino que es bastante frecuente una o varias de estas dinámicas. O bien que la difusión del núcleo real, núcleo duro y fuerte, por diferentes sistemas de difusión, sea desigual. ¿Esto puede pasar? Sí. ¿Pasa? Sí. Desigual hasta el punto de no ser en alguna de esas líneas de difusión realmente fiel. ¿Por qué? O bien porque se produce una especie de segmentación, escisión claramente heterodoxa, sin decirlo, o bien porque se difunde una parte del núcleo y supuestas o reales implicaciones del mismo, por ejemplo, para la organización de la vida social, de la economía, etc., poniendo énfasis en esto segundo. Y lo que se está difundiendo entonces realmente no es tanto el núcleo cosmovisivo y lo que esto implica, no es tanto eso, como implicaciones reales o supuestas que son las que real y verdaderamente llegan como mensaje. En el caso del cristianismo es una cosa obvia, desde hace muchísimos años. Supuestas implicaciones económicas o sociales de más diverso tipo, supuestas o reales, y generalmente supuestas, implicaciones que no están claras, poniéndose el elemento fundamental de lo que es la confesión de fe en un segundo plano objetivo, hasta el punto de deformarlo. De modo que se difunde en nichos distintos, por aquí, por ahí, que es cómo llegan a las dinámicas culturales. Las dinámicas culturales, como es natural, están segmentadas. Y a una persona le puede llegar
una percepción de una determinada cosmovisión, religiosa o no religiosa, bastante diferente de la percepción del mismo supuesto núcleo que se ha difundido en otro nicho. ¿Es posible? Sí. Sucede cotidianamente. De manera, en fin. Y en estos momentos sucede más, por las peculiares características del momento histórico actual, y actual significa ya de hace bastante tiempo. Es, por lo tanto, posible que muchos de los elementos importantes y decisivos de una cosmovisión, por ejemplo religiosa, y singularmente religiosa, sean percibidos, o más bien sean difundidos primero, de tal modo que realmente no se está difundiendo lo mismo? Respuesta, sí. Sí. Por eso, precisamente, teníamos que tener muy buen cuidado en examinar el asunto de la difusión. Porque no se puede tomar como dato que esto es lo que pone en el catecismo de la Iglesia Católica o en donde sea, o en otros casos menos definidos, y ya está. No, no está. No, no. No está porque depende de la estructura real, objetiva, de cómo se difunde. Y esto es muy importante, como de entrada es importante sí, pero es importante por las consecuencias que tiene en la constitución de los ensamblajes personales. Esto es algo en los que les ruego, por favor, que lo tomen con la importancia que tiene. No es un pequeño apartamiento con respecto a una línea general. En algunos momentos la dinámica histórica es así, en otros momentos la dinámica histórica en el que nos encontramos ahora no hay realmente un apartamiento como una cosa exótica, hay la posibilidad, y en este caso la efectiva situación de tener una estructura de difusión que produce un resultado altamente heterogéneo de la misma, supuestamente misma confesión. Y esto tiene enormes consecuencias, porque ya no es exactamente la misma concepción de es bueno, esto es lo que es, y lo que es bueno para el hombre es esto. No, ya no. Si puesto ustedes el caso del cristianismo, porque es mucho más claro, está mucho más próximo a la mayor parte de la gente que sigue en este ciclo, pero se puede decir lo mismo de otras cosas. Y no solamente lo mismo, a fortiori, en cierto modo. En el caso del cristianismo es que, como la estructura es mucho más compleja, y sí hay una enorme cantidad de elementos deducidos, de elementos que se deducen, correcta o incorrectamente, es más fácil verlo. Es mucho más fácil. Bueno, pues esto es la difusión. Ahora ustedes pueden a coger el globo terráqueo que tienen encima de la mesa y desde el origen hasta hoy van a ver como pequeños o no pequeños puntos de luz, de iluminación en el globo, dando vueltas, van emitiendo haces de señales que consisten en pretensiones cosmovisivas y sus consecuencias, pero no ya primero la parte real y luego no, tal y como estas se difunden. Y entonces la cosa se hace mucho más compleja todavía. Este es exactamente, no otro, este es
el ámbito de realidad en el que nos tenemos que mover. Yo entiendo que esto es un poco abstracto tal vez, pero tienen ustedes que hacer el esfuerzo que les pido por ver esto con claridad. Cogen el globo, van viendo cómo rota a lo largo de los milenios y se fijan preferentemente en la actualidad porque es lo que tienen al lado y es suficientemente rico en cosas para ver. Las luces que van llegando a las gentes, a las personas, son las luces difundidas. Pueden, en ser una cosmovisión, ser muy parecidas o la misma, o no. O no. Todo esto complicado, con segmentaciones, sismas, todo esto, por supuesto. Ese es el panorama. Y cada lucecita de estas tiene implicaciones sobre qué es bueno, qué es malo, qué puedo esperar, qué debo producir, qué quiero, qué no quiero, qué pongo por delante de qué, cuál es una relación correcta a la sociedad. Cada una. Y no todas las que están bajo la etiqueta de una cosmovisión dicen lo mismo. Podrían decir lo mismo. En principio deberían decir lo mismo, pero no siempre dicen lo mismo. Bien. Les dejo a ustedes en la contemplación de esta especie de torbellino, en la esperanza de que, a diferencia de lo que sucedía al término de la conferencia anterior, ahora en lugar de estar haciendo una celebración báquica, se vuelvan ustedes a situar en una situación de reposo, alejados del mundanal ruido, sentados, con las respiraciones oportunas, no como si fuesen yogis, no, disparates, no. Calma, y vean cómo esta operación analítica tiene su interés y cómo la difusión es lo que efectivamente llega a las dinámicas culturales. Y la difusión puede ser una difusión orgánica y homogénea por confesión o no. ¿O no? Bien, a la espera de que, y con la esperanza de que ustedes se sitúen en esta situación de reposo, les dejo a ustedes hasta la próxima conferencia. Buenas tardes.